Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a hablar sobre el tema de las variables y los tipos de datos. Comencemos viendo lo que sería el concepto de variable. Dice, en programación una variable está formada por un espacio en la memoria principal, es decir, un espacio en la memoria RAM, y un nombre simbólico al cual vamos a llamar identificador, que está asociado a dicho espacio. Supongamos que te digo que mi nombre es Luis, que tengo 38 años y que mido 1,77. Bueno, si te pregunto cuál es mi nombre, seguramente puedes recordar que mi nombre es Luis. Eso es porque en tu cerebro se guarda esta información, se guardó la información de lo que sería mi nombre, mi edad y mi estatura. Esto mismo lo podemos aplicar a la programación. Imaginemos que para la computadora, en su memoria RAM, se crea una especie de caja donde se almacena un dato. Supongamos que en esta caja vamos a asignar datos, pero hay que ponerle un identificador. Este identificador sería, en este caso, nombre. Eso quiere decir que en esa caja se van a guardar nombres. A su vez, también podríamos requerir el uso de más variables. Por ejemplo, tener la edad de la persona o tener, por ejemplo, su dirección. Entonces aquí tendríamos 3 contenedores con 3 identificadores correspondientes. En la primera caja tenemos la variable que su identificador es nombre, en la segunda tenemos edad y en la tercera tenemos dirección. Entonces podemos almacenar en cada una de estas cajas o variables la información correspondiente a cada una de ellas, y a través de su identificador podemos recuperar el contenido de lo que se encuentra ahí guardado. Enseguida vamos a ver cómo se declaran las variables en JavaScript. Dice que las variables en JavaScript son declaradas con la palabra clave var, seguida del nombre que queremos asignarle, es decir, del identificador. Si queremos almacenar un valor en el espacio de la memoria asignado por el sistema a la variable, tenemos que incluir el carácter igual, seguido del valor, como en el siguiente ejemplo. Bueno, acá en el cuadro podemos ver un ejemplo que dice var, que es la palabra reservada para declarar variables. El identificador de esta variable es mi número, y aparte de que está declarada la variable, se le asigna un valor, está asignada también. Entonces mi número es igual a 7. Eso quiere decir que dentro de la variable mi número se guardó un número y ese número es el número 7. De esta manera se hacen la declaración y la asignación de variables en JavaScript. También tenemos diferentes tipos de datos en JavaScript. Algunos de estos tipos de datos son undefined. Cuando no se define el valor, podemos declarar una variable y no asignarle un valor, entonces quedaría sin definición, es decir, no contiene ningún valor, sería undefined. Tenemos el null, que sería el equivalente a colocarle 0 a una variable numérica, por ejemplo. Luego tenemos el tipo de dato boolean, que puede tener valores de verdadero y falso, solo esos dos valores puede almacenar. Luego tenemos number, que puede almacenar números ya sean enteros o fraccionarios, positivos y negativos. Tenemos el tipo de dato string, que nos sirve para almacenar cadena de caracteres, es decir, texto. Y luego tenemos el tipo de dato object, que es un tipo de dato especial con el cual nosotros podemos manejar lo que sería fechas. Pero como siempre es mejor ver todo esto a través de un ejemplo, sirve que queda mucho más claro. Bueno, para asimilar de mejor manera el tema de las variables, pues qué mejor que hacerlo a través de un ejemplo. Vamos a crear un documento nuevo que se llame variables.html, y bueno, vamos a crear nuestro script en Java. Para declarar una variable simplemente lo vas a hacer con la palabra reservada var, das un espacio y colocas el nombre de tu variable. Por ejemplo, yo le voy a poner mi variable y concluyes con un punto y coma. De esa manera estás declarando tu variable. Acá le voy a poner un comentario que diga declarando una variable. Entonces el identificador de esta variable es mi variable. También le podemos asignar un valor a ese identificador o a esa variable, mejor dicho. Vamos a asignarle
un valor, vamos a ponerle mi variable, es preciso que el identificador sea exactamente tal como lo escribiste. No es lo mismo mi variable que mi variable. Estas dos variables o estos dos identificadores son diferentes para JavaScript, ¿sí? Es importante que destacar, por ejemplo, que acá la única diferencia sería, pues, evidentemente que esta letra está en mayúscula. Sin embargo, para JavaScript estos dos identificadores son distintos. Entonces hay que escribirlo tal cual como nosotros lo declaramos. Acá le vamos a hacer una asignación a esa variable. Asignar valor a la variable. Le vamos a asignar un valor, por ejemplo, el número 7. Basta con colocar el signo igual y el número. Y le ponemos un punto y coma. Y de esta manera mi variable ya tiene un valor asignado. Ahora, para comprobar el valor que tiene la variable, podemos mandarlo a imprimir en consola. Lo vamos a hacer con console.log. Y mandamos a imprimir el valor de mi variable. Vamos a guardar cambios y vamos a ver esto en el navegador. Vamos a abrir la consola con Ctrl+Shift+J y aquí puedes observar el número 7, que es el número que guardamos en la variable. Entonces, en esta línea lo que estamos haciendo es imprimir el contenido de la variable en consola. Como su propio nombre lo indica, las variables pueden ser modificadas. Acá vamos a modificar el valor de la variable. Es tan sencillo como escribir el nombre del identificador de la variable, que en este caso es mi variable. Darle el igual y colocarle un nuevo valor. Por ejemplo, le podemos poner el número 10. Y bueno, una vez que hemos modificado el valor, también habrá que mandar a imprimir nuevamente el valor. Aquí estamos mandando a imprimir nuevamente el valor. Voy a guardar cambios. Vamos a actualizar la página. Y aquí puedes ver que primero imprime el valor de 7 en el primer caso y luego imprime el valor de 10. Eso quiere decir que el valor de la variable fue modificado. Nosotros podemos hacer varios cambios a la variable y siempre va a tomar el último valor, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir de mi variable es igual a, no sé, menos 10 y luego mi variable ahora quiero que valga 5 y finalmente mi variable ahora quiero que valga 0. Entonces, si hago todos estos cambios, recuerda que la ejecución del código es de arriba hacia abajo, empieza en la línea 1 y va de manera secuencial hasta llegar a esta parte donde coloca los valores. Primero le establece el valor de 10, luego menos 10, luego 5 y luego 0. Significa que todos los valores anteriores se van eliminando conforme se actualiza la variable. Entonces la última actualización es esta línea, la línea número 12, que tiene el valor de 0. Entonces debería de imprimir el número 0, ¿no? Vamos a guardar cambios. Volvemos a actualizar la página y como puedes observar, mi variable vale 0 al final de todo ese proceso. Ok, recapitulando, lo que hemos hecho hasta ahora es declarar una variable, en este caso con la palabra reservada var, escribimos el nombre de mi variable y luego le asignamos un valor. Simplemente escribimos el nombre de la variable, el signo igual y el valor que le queremos agregar. También es posible simplificar un poco más esto y hacer la declaración y la asignación a la vez. Lo voy a hacer en esta parte. Voy a realizar una declaración
y asignación de una variable, ¿no? Esto es tan simple como escribir nuevamente var, el nombre de la variable, por ejemplo, nombre, podría ser, así se podría llamar mi variable, nombre, y de una vez asignarle el valor. En este caso, por ejemplo, le voy a asignar el valor de TextMath. Cuando son cadenas, es decir, cuando es texto, cuando es una cadena de texto, es necesario colocarle comillas. Y terminamos con un punto y coma. De esta manera estamos declarando una variable que se llama nombre y le guardamos el valor de TextMath a la variable. Podemos comprobarlo. Aquí nuevamente podemos mandar a imprimir por consola. Nombre y debería aparecer el TextMath, ¿no? Vamos a guardar cambios. Actualizamos y pues como puedes observar en consola aparece TextMath. Entonces también es posible declarar y asignar una variable al mismo tiempo. Bueno, hasta aquí con el ejemplo. Para que tú practiques, te propongo que crees un script que declare 3 variables. Una variable deberá guardar tu nombre, otra para que guarde tu edad y otra para que guarde tu grupo. Y posteriormente muestre los valores por consola. Bueno, eso sería todo por esta sesión. Gracias y hasta pronto.